damos la bienvenida nuevamente. Pues, buenos días, aquí nos damos Vamos a tomar el tecito, chin. el tecito, nuestro tecito metafísico. Siempre Perfecto. darles la bienvenida a este espacio de conversación, espacio de poder ir abriendo un poquitito más esta línea, ¿no es cierto?, esta filosofía, lo que es básicamente metafísica, que vamos a recordar que metafísica es todo lo que está lejos de la fisicalidad, Claro. lo invisible. Lo invisible, exactamente. Así que vamos a trabajar nuevamente en lo invisible. Exacto. Igual, bien, la bienvenida a todos. Sí, muy bien, muchas gracias, Pau, como siempre, esta oportunidad de poder conversar acerca de estas palabras inspiradoras. Y quería comenzar indicando de que todas estas cosas no nos alejan de Dios, sí, como un poco fortaleciendo esa idea. Sí. Y no porque uno llegue desde el razonamiento o de la idea personal. Bueno, cada uno puede hacer su propia reflexión de esto y tomar una decisión. Al menos yo he decidido de que estas cosas no te alejan de Dios, porque el razonamiento que yo me digo a mí misma es porque te esfuerzan en hacer una mejor persona, haces un reconocimiento también al Dios, ¿verdad?, al Creador, y también consideran el amor hacia al resto. Sí. Entonces, que son premisas para mí que son, ¿no es cierto?, que tienen esta inspiración divina. Sí, así es. Sí, eso. Súper. Sí, bueno, recordar siempre que estamos con el libro Sentir, ¿no es cierto?, es el secreto, de Neville Goddard, del año 1944. Recordamos la contemporaneidad, ¿no es cierto?, de esta información que vamos a estar entregando, compartiendo. Digamos, la línea, digamos, y la presunción de nosotros solamente va a ser poder bajar esta información al día a día con las experiencias tanto de Lorena, mía, de vida, digamos, que es muy replicable a todo lo que nos van a estar escuchando. Y esa es la idea también, que lo puedan sentir de manera natural y de manera cercana. De pronto, como comentaba en algún momento Lorena igual, esto está escrito con las palabras, ¿no es cierto?, y con la narrativa del año 1944. Exacto, sí. ¿Cierto? Así es que la idea es poder, vamos a leerlo textual como siempre, y vamos a después ahí hacer como un comentario desde, obviamente desde nuestra perspectiva. Exacto. Siempre son opiniones personales, y nosotros igual nos hacemos responsables de aquello. Sí, por supuesto. Exactamente. ¿Sí? ¿Cierto? Así que vamos a ir con el capítulo número 3, que es la oración. La oración. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de Neville. De Neville Goddard. Exacto. Dice, la oración, tanto como el sueño, es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente durante la oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedemos dormidos. Sí. Sí, podríamos, ¿no es cierto?, quizás hacer la salvedad que cuando hablamos de oración es diferente a la meditación, son procesos diferentes. Exacto. La oración, ¿no es cierto?, es un proceso de conversación con el Creador, en cambio la meditación es un momento en que yo estoy en silencio, ¿verdad?, o hablando en el fondo conmigo misma. Exacto. O escuchando, pero no es una conversación con el Creador. Hacia afuera, ¿cierto? claro. Sí. Exacto. Meditación más que nada es como en un término que se llama es insight, o sea, es hacia adentro. Exacto. Es solamente reconocer, estar presente, observarse, pero hacia el interior. Claro. Observando el exterior, claro, reconociéndolo, aceptándolo, sin embargo, decidiendo volver hacia el interior. Exacto. Sí. Y se puede, claro, puede hacer con una frase que uno quiera, ya sea de una persona inspirada o palabras de, no sé, de la Biblia. Exacto. Exacto. Y de hecho aquí esto es bien decidor, digamos, y sale en muchos de los textos también ahora más contemporáneos, que es cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto.
y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. Ujú. Cuando habla de eso, la intención, ¿no es cierto?, más como metafísica es cuando ores, ¿no es cierto?, cuando te conectas con eso superior, entra en tu aposento. Recordamos que donde nosotros dormimos, entendiendo y recordando que, ¿no es cierto?, en nuestra mente es la esposa, Claro. y nuestra emoción es la esposa y nuestra mente es el esposo. Claro. El aposento viene a ser nuestra mente, Ujú. ¿ya? Entonces, Exacto. cuando entro en mi interior, en mi mente, y cuando haya cerrado la puerta, o sea, cuando me conecto conmigo, ¿cierto?, ora al Padre en secreto, o sea, desde lo más conectado, desde mi interior, ¿cierto? Ujú. Y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. O sea, aquí es como es adentro, es afuera. ¿También Claro. te fijas? O sea, ese secreto es el interior, vamos a orar, y tu Padre te recompensará abiertamente, visiblemente. Esto se refiere en lo tangible, en lo Claro, cierto, lo en lo físico. visible. Ujú. Esa es como la dinámica más, digamos, más clara quizás de esto que nos plantea Neville Goddard. Ujú. ¿Sí? ¿Leo lo siguiente? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Ya. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. ¿Ya? Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Eso, ¿cierto? Abre comillas. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Ahí cierra comillas. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Y en el fondo es lo que comentamos Lo que se ha siempre. ido, claro, enseñando acerca de cómo manifestar. Y en el fondo de creer que tu deseo está, vivir en el deseo cumplido. O sea, Claro. sentirlo, experimentarlo y darlo por hecho. Claro. ¿Sí? Y Sí. ahí es donde viene el soltar. Suelto porque ya está Claro. hecho. Entonces, De ahora debo confiar en claro, y me abro a recibir solamente. Sí. ¿Bien? Eso. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento de que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. Sí. Perfecto. En el fondo es cuando dice yo quiero algo. Estoy desde un lugar donde no lo Todavía tengo. no lo tengo. Exacto. Entonces ese es el deseo que no está realizado. Claro. Porque estoy en un lugar, estoy al otro lado del río, digamos. Todavía no Sí. lo he pasado, no lo Claro. tengo. Entonces, energéticamente, la lectura, ¿no es cierto?, del universo, que me lee la energía, no lee lo que digo, es que no lo tengo. Y, Sí. como dice en la Biblia también, al pobre lo empobrecerá y al rico lo enriquecerá. O sea, si yo estoy en el lado carente, ¿qué es lo que me va a dar el La universo? carencia. Me va a reafirmar, Claro. y va a hacer que yo sostenga la carencia. Sí. ¿Sí? Es Sí, muy interesante. Y tiene eso lógica desde el punto de vista de cómo nosotros vamos entendiendo también este subconsciente que siento yo que de a poco estamos conociéndolo, el subconsciente, esa parte de nosotros que siempre se decía como era algo como que no teníamos idea que era. O que todavía no tenemos mucha idea. Sí, claro, sí, exactamente, pero se avanza. Se va avanzando, claro. Sí. Recuerdo al psiquiatra Carl Jung, ¿cierto? Que él fue uno de los primeros que empezó a documentar, pero desde su experiencia, Sí, desde ahí. Creo que es la base ¿verdad? Sí, desde el psicoanálisis. También es importante, acá podemos desmenuzar esta partecita cuando dice el hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Eso es neurociencia, o sea, también. ¿Se fija? Que es cuando yo le doy la instrucción a nuestra mente, a nuestro cerebro, de que algo es posible. Por eso la frase también que se usa mucho ¿cómo se llama? En la parte de manifestaciones, darlo... ¿Por realizado? Claro, o dar la posibilidad o abrir la posibilidad como diciendo esto es posible. Inmediatamente nuestra mente, al abrir ese espacio, decir es posible, empieza a barajar todas las posibilidades para que se haga posible. Claro. ¿Te fijas? Sí. Por eso también en la programación neurolingüística, cuando digo esto no, ¿cierto? El cerebro dice, bueno, no hay opción.
no busco Sí. ninguna posibilidad y por eso me nublo, me cierro, me estanco. Claro. Pero no te estamos dando, o sea, no hay que darse no hay que tener la respuesta, sino que solamente abrirse. Abrir la posibilidad. ¿Sí? ¿Es posible? Hay una técnica que se llama Access Consciousness, Ya. que habla mucho de eso también, de poder decir, bueno, ¿y si fuera posible? Claro. ¿O qué más es posible? Y cuando le damos esa instrucción al cerebro, ¿qué Claro. más es posible? Él va a empezar a barajar las diferentes opciones. Claro. Y se abre todo un universo ahí Esa forma de pensamiento, de abrirse a las posibilidades, es una ruptura de paradigma, en el sentido de que cuando tú en tu mente ya sabes cómo se mueve tu propio universo, hablando, ¿no es cierto?, que cada uno va construyendo su espacio, y te quieres abrir a otra posibilidad, por supuesto que lo primero es protegerte, Claro. ¿cierto? El cerebro te va a decir, oye, danger, ¿cierto? Esto es nuevo, te puede pasar algo, no sé, que es natural que eso vaya a suceder. Entonces ahí está ese paso de dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso que sí es posible está ahí y sí lo puedo pensar. O sea, pero siento que ese camino, ese clic es súper personal. Sí. Porque es el paso que yo me permito volver a abrir una posibilidad, esa ventanita, aunque sea pequeñita, porque claro, la otra persona y su sistema de creencia, la forma en como lo criaron, a lo mejor era de seguridad, entonces no le va a costar, pum, y le agrega. Exacto. Pero el otro que no, que siempre estuvo en, ¿me entiendes? Sí, y ese punto clave. Y ese punto clave también tiene que ver con, esto va a sonar muy obvio lo que voy a decir, pero la verdad es que es algo pero crucial ahí, que es el querer hacerlo. El querer abrirse a esa oportunidad. Porque Claro. también hay, cierto, como decías tú, programas, paradigmas y lugares cómodos en donde me siento bien en esa parte de no saber, de que no se resulten las cosas, no de que estoy no interesada en el otro, claro, que también es una o posibilidad. es el único lugar conocido. Claro, por supuesto. Y es una estructura, y es un Claro. formato, y puede ser hasta una... voy a hablar ahí como del sufrimiento, ¿te fijas? Que es un arquetipo, entonces estoy en un arquetipo de sufrimiento, estoy en un arquetipo de la sufrida, Claro. estoy en un arquetipo de que no avanzo, que es difícil, y es, como dices tú, esa es la pestañita que de pronto, la teclita que hay que apretar. La interruptora, así como. Sí, exacto. Y que también, como dices tú, es muy válido el no querer avanzar, el no hacerlo, Claro. pero ese es la Sí, cosita. quizá yo introduciría la pregunta de, ¿lo hago porque tengo mucho temor? ¿No lo hago porque a lo mejor donde estoy súper clara y no quiero avanzar? Porque igual, en realidad todo es válido, eso es lo que yo siento, todo es válido. Sí. Cuando en el fondo yo quiero abrirme más a esas ideas, y es personal. Sí, pues absolutamente. Es el camino de cada uno. Es muy, muy personal, exacto. Bien. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencia de los sentidos. Claro, que no conoce esa parte de que sí se puede. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. Así, tal cual. Sí, claro. O sea, es como... Sí, aquí habla, ¿no es cierto?, de la disciplina y de la indisciplina respecto a cómo a sostener. Me acuerdo en un momento, se me viene a la memoria una lectura de un psicólogo que hablaba acerca de que hay un momento cuando uno quiere intentar algo que es una zona de incomodidad. Entonces, él hablaba de que
teníamos que ser valientes y ser capaces de sufrirnos esa zona de incomodidad, porque es una zona de no tengo el control, esto no lo entiendo, no sé lo que viene, en el contexto, ¿no es cierto?, de algo, obviamente no de cosas que me están haciendo daño, sino que en el contexto de que es una incomodidad porque como no puedo controlarlo, porque no lo tengo, no lo sé, es una zona incómoda. Entonces él decía, hay que vivirse ese momento de incomodidad para poder pasar. Sí. De tal manera de que si tú sientes esa incomodidad de la no creencia, de la desesperanza, de todo eso como que está ahí, que te ha protegido, que a lo mejor ahora ya no te sirve porque ya tienes que avanzar, tienes que sostenerla, pasarla, y cuando ya lo pases, ya entonces va a venir, ¿no es cierto?, aquello que tú estás, tu objetivo, Claro, lo que tú quieres. exacto. Aquí Neville Goddard habla de la disciplina en el sentido también de poder mantenerse, ¿no es cierto?, en un estado vibracional de pensamientos positivos. O sea, esa es la disciplina, confiando de que eso va a tener un resultado en lo visible. La disciplina tiene que ver con pensar, no andar, como digo yo, saltando en el arcoíris de colores, que también lo puede ser, sino que desde lo que se nos presenta, observar y elegir conscientemente el sentido positivo, porque eso es lo que va a producir, y lo que desde la invisibilidad va a hacer que se cree en se manifieste en lo concreto. La parte del confiar, ¿cierto? La parte del que hable aquí es de cuando la realidad niega, ¿ya? Cuando de pronto una persona puede decir, sí, soy próspera, lo que hablábamos en algún momento, tengo mucho dinero, y resulta que si abres la billetera a lo mejor no hay ningún billete. La fisicalidad te está diciendo a la mente, mira, eso no es real. Claro. La disciplina está en sostener que aunque no haya ahí en ese momento, si sostengo esa digamos, positividad y ese pensamiento, se va a lograr manifestarlo, no lejanamente, sino claro, más luego que digamos que lejos. Exacto. ¿Ya? ¿Sabes qué? Se me viene a la mente los deportistas con su disciplina, de que, ¿no es cierto?, ellos quizás, no sé, un campeonato en 3 meses más, pero ellos desde ya en su mente tienen un horario, tienen una alimentación, tienen una actitud. Entonces están en el fondo... Ser antes de ver. Exactamente. Ser antes de ver. Y por eso que también dice, me gustaría, pero no puedo. Lo que va a leer el universo, lo que lee la energía, es el que no puedo, más que el que me gustaría. Porque reforzamos que el me gustaría es algo que no tengo. Claro. Y cuando digo más le sumo el no puedo, estoy cerrando todas esas posibilidades mentales de buscar la vía en la que sí puede ser. Claro. Aquí es importante la oración para Neville Goddard, así lo siento yo, esto es bien personal. La oración corresponde más que nada al estado mental que nosotros tenemos en cada uno de nuestros pensamientos. Yo no siento, mi percepción, ¿no es cierto? No siento que tengo que tener como un momento específico de poder orar. Siento que nosotros estamos orando todo el tiempo. Sí, nuestro pensamiento está actuando todo momento. Entonces la oración es continua, cuando camino, cuando lavamos la loza, cuando estamos respirando, cuando estamos haciendo cualquier cosa que sea cotidiana, estoy en un momento de oración. Mi comunión con... Exacto. Ahí estoy en mi aposento porque estoy en mi mente. Servicio estoy conectada, y devoción. Estoy conectada con eso. Hay una historia bien bonita que se habla en metafísica siempre de San Francisco de Asís. Él es uno de los, San Francisco es uno quizás de estos, vamos a decir santos. Yo me manejo mucho con la palabra de la parte, digamos, de la Iglesia Católica, pero puede ser un santo, ¿cierto? Una persona muy devota, de muy buenas condiciones así de vida, y que enseñó dentro de todos los franciscanos, porque es la orden, yo creo que una de las órdenes más grandes junto con los jesuitas, ¿cierto? Los franciscanos están en todos lados, con amor a los animales, siempre a las personas y todo. Y es una de las órdenes más expandidas que existen, están en todas partes, sin dejar, digamos, sin observar y tampoco calificar si es buena o mala, sino que solamente eso. El tema es el siguiente, de que lo único que hacía era barrer todo el día. Él no andaba predicando, él no iba a convencer a nadie, él no buscaba nada. Él se levantaba y lo único que hacía era barrer. Así lo dicen los textos antiguos y también lo dicen todos los textos de metafísicos. Él lo único que hacía era barrer todo el día. Y él barría y él barría. Y lo que estaba es en un momento de oración.
en una oración. Y bueno, en la mente, ¿no es cierto? Solamente en ese proceso de oración, ¿no es cierto? Expandiendo quizás su orden y haciendo todas esas cosas, pero solamente barría. O sea, su trabajo, él estaba haciéndolo en su oración. Y su oración era a través del barrer. Claro. Que era, tú lo veías y el único que estaba haciendo era barrer y cuidar los animales, barrer y cuidar los animales. Entonces, la oración sí es un momento que yo puedo consagrar, que puedo honrarlo, ¿cierto? Donde yo me puedo preparar para aquello, perfecto. Sin embargo, siento yo que nosotros estamos orando todos los días, en cada momento. Cuando voy a comprar, cuando estoy en el auto, cuando estoy en el semáforo en rojo, cuando de repente estoy en la cola del supermercado, cuando estoy regañando, cuando la señora me quitó el puesto, ese es un momento de oración. Y eso es lo que llevamos a nuestra mente. Entonces, esos son los momentos para mí que siento muy particularmente los más importantes. Donde estoy sola, donde nadie me está viéndome, donde estoy caminando, en donde ese es el momento que cuenta, ese es el momento en donde yo decido. ¿Qué decido? Ir peleando con la vida, porque esa es mi oración. O decido por colocarlo en paz, porque no saco nada de estar todo el día, vamos a decir 10 horas, ¿no es cierto?, en un momento en piloto automático, y después decir, ahora voy a orar, ahora 15 minutos de oración y ahora sí, esta es la parte que vale. No, vale todo el tiempo, vale cada rato, cuando me levanto, lo primero que hago, el agradecimiento, la calma de la mente, ese es mi momento de oración. Y ese es el momento, porque habla Neville Goddard de te retiras a tu aposento, porque puedes estar lavando loza y estás en tu mente, puedes estar barriendo como San Francisco de Asís y estás en tu mente, puedes estar caminando a ir a hacer unas compras y mientras vas caminando estás en tu aposento hablando con tu esposa que es la emoción y tu mente, ¿te fijas? Eso siento yo ahí que puede la devoción, ¿cierto? Que el momento la consagración presente, claro, estoy ahí con mi mente. Es el momento de oración, un momento de oración continuo, estamos continuamente orando. Lo que pasa es que creemos con esta estructura que la oración es cuando me voy, cuando me retiro, prendo una vela y ahora digo, ok, o sea, durante el día hablé pura cacuquín y estoy 10 minutos, esto me salvó el día. Claro. Que también puede ser, no lo vamos a hacer, ¿cierto? Por supuesto, pero la invitación es que todos los otros espacios donde no los decoro, ¿no es cierto?, donde yo me preparo de esa manera, con esa idea de que es orar, la invitación es que ahora sea consciente que son espacios donde yo... Es que estoy orando igual, entendiendo que la oración es cuando estoy en mi mente. Claro, estoy hablando con él. Claro, la invitación es hacerlo consciente, o sea, que esos espacios que a lo mejor yo pensaba que eso no era orar, entonces... Inclúyalo. Haga el ejercicio de estar consciente y pruebe. Exacto. Porque esto hay que probarlo. De todas maneras. Hay que probarlo. O sea, esto es letra, si no es letra muerta, como decía. Exacto. Hay que probarlo y sí, tiene todo el sentido. Voy a leer un parrafito para que se vea. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no forzar el deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. Wow. El sentimiento dominante inevitablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal, ¿no? O sea, el sentimiento ahí yo siento que lo es todo. Sí, sabes que a mí esta parte me hace pensar que la alineación, la armonía con uno mismo, porque a veces nuestros sentidos, nuestros pensamientos están todos en diferentes lugares. Entonces, primero hay que ordenarse, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué es mi deseo en el fondo? Sí. ¿Dónde está mi emoción? A lo mejor mi mente me dice una cosa, mis emociones me dicen otra, pero voy a tener que buscar un punto medio donde esas dos cosas se unen, se unifiquen. Puede ser también que mis pensamientos están en una parte, mis emociones en otra y mi palabra sea otra. Y tu acción otra. Entonces,
ahí es donde, bueno, hágase responsable, vea cómo ordeno estas cuatro formas de cómo se fisicaliza, ¿no es cierto?, la vida de uno, de tal manera que cuando se alinee, se armonice, la oración va a fluir, no va a haber un esfuerzo, sí. un esfuerzo como, no, esto es lo que tiene que ser porque esto me han dicho que tiene que ser. Aquí siento que en esto tiene que ver ese verse uno mismo, el conocerse uno mismo. Sí. Y habla de la congruencia, Claro. la energía, que es al final lo que mueve todo, ¿cierto? Estos hilos invisibles, fluye a través del orden, donde hay orden, o sea, donde mi pensamiento, mi palabra, mi sentir y mi acción sean la misma. Sí. Se habla del cuadrante de causación, que en el fondo como también que es una vía de la manifestación, o sea, mi pensamiento, mi palabra, mi sentir y mi acción es que esté alineado con el objetivo, ¿cierto? Sí. Esta mesita con las 4 patitas, Claro, que dan el que se concreten las cosas. y ahí también está el ejercicio de ir avanzando en uno misma, porque es lo más probable que existan áreas de la vida de uno en que ya esas 4 áreas están fluyendo, están avanzando. Pero puede ser que quizás en otras tengo que hacer ese ajuste o de observar igual, porque a veces no he observado que a lo mejor en realidad no están congruentes esas partes, y por eso y también por eso me causa dolor. Sí, pero generalmente cuando hay un área que no está funcionando, no funcionan las otras, porque el sentir, ¿no es cierto?, el expresar, el pensar y el actuar es un mecanismo, Entonces, si ese mecanismo no funciona en una arista de nuestra vida, lo más probable es que tampoco en las otras. Sí, Claro. Entonces es ordenar. Claro. De pronto no es como, ya tengo resuelto una cosa porque sí, en esa parte sí siento, pienso y hago lo mismo. Claro. Pero la verdad es que como estructura, ese mecanismo debería, como un formato, debería trabajar en todas las áreas de nosotros, porque hay una congruencia. Porque también sería una incongruencia que me funcione en una y en otra no. ¿Te fijas? Claro. Es como esa es la mirada ahí. Dice, para acceder exitosamente al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa, similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. En un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, tengo sueño, tengo mucho sueño. Y dentro de un corto tiempo después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud, por una relajación general y una pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo se alcanza, imagina que has realizado tu deseo, no como fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Exacto. Ahí en el fondo él habla de establece una estrategia de... Sí. Eso, si lo llevamos ahora más de forma contemporánea, podría decir que ahí Neville Goddard nos invita a quedar en un estado alfa, que es el estado, ¿no es cierto?, en donde nuestro pulso mental está muy similar a la antecámara del sueño. En esa antecámara del sueño es donde nuestro alfa baja las guardias, ¿no es cierto?, o sea, nuestro cerebro en nota alfa o en frecuencia alfa baja la guardia y permite de que ingrese y dé como posible todo lo que nosotros estamos como sosteniendo. Por eso la antesala de dormir, o por eso ese estado que se logra también en la meditación o en la respiración, o como decía San Francisco así, solamente barriendo, porque es un estado de calma, ¿te fijas?, de tranquilidad. Y lo otro importante acá, lo que vuelve a decir, es que nuevamente, y esta es una de las cosas que yo creo que me pasa a mí también, que obvio que es lo que hay que trabajar más conscientemente, es que cuando uno visualiza, ¿cierto?, el deseo cumplido, ¿no?, dice ya, ok,
por ejemplo, voy a tener una taza de té acá, ¿cierto? Disfrutar una taza de té. La invitación es disfrutar la taza de té, el sabor de la taza de té, disfrutar que está calentito, disfrutar el aroma Presente. y todo. Pero nuestra mente empieza, tengo que hervir el agua, ¿qué té voy a elegir? El proceso. ¿Dónde voy a buscar la taza? Y si la taza no está, y si no es esa taza, y si tocan la puerta, y si me llaman, y si tengo que contestar, o sea, voy armando todo, le estoy armando todo el camino hasta que esté la taza lista y disfrutada para el té. Entonces, Neville Goddard dice, de concentrarnos en la taza del té. Cómo se crea, cómo se gestiona, cómo llega, eso no es parte de nosotros. Claro, sí. Por eso el deseo cumplido. No es cómo lo voy a hacer, porque nuestro control también, nuestra necesidad de tener todas las aristas tomadas, vistas y nos lleva hacia ese lugar. Sí. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, estaba pensando que, claro, el otro es el modelo proyecto. El modelo proyecto es cuando tú estableces objetivos, planes de acciones, pero acá el deseo cumplido es cuando tú ya lo estás realizado. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, cuando habla de un viaje, no sé, en Brasil, en las costas ahí de México, por ejemplo, verse en la playa, disfrutando del agua, más que, chuta, hay que comprar el pasaje, hay que sacar cómo vamos a tomar, y ojalá que el avión se vaya rápido. Yo lo que entiendo es que igual tengo que hacer ese proceso de se va a dar. Claro, porque, pero claro, la invitación acá es como ya, verlo realizado, ¿sí? Y después de eso quizás tomar carta, sí, no sé, que a mí de inmediato me viene al tiro el tema del proyecto, el objetivo, los planes, ¿me entiendes? Como... Sí. Es que eso se va a ir dando, porque tampoco es como diciendo ya que a la loca, tampoco, no se trata de ser a lo loca. No. Se trata de que eso que tú quieres se materialice, y se va a materializar porque, vamos a decir, lo más probable es que justo te llegue un buen paquete de vacaciones, justo, ¿no es cierto?, surja esto, se va dando todo. Que al final vas a tener todo ordenado y alineado. Sí. Ahora, ¿cómo sucede eso? Es lo que hay que soltar en ese sentido. Claro. ¿Sí? Pero no quiere decir que después igual pueda, o sea, tenga que hacer esa parte práctica, digamos. Sí, hay que hacerlo igual porque estamos en la fisicalidad. Claro, así. Pero acá lo que yo entiendo de esto es que tengo que partir al revés. Así primero, es. como dices tú, lo invisible. Sí, tengo aquí, observo eso en mi viaje, no sé, acá lo siento todo, ¿verdad? Y después doy un espacio y después lo otro se va a ir. Se va a ir dando y va a llegar la persona idónea y va a estar. Ese es el que también, como habla Mabel Katz, es soltar y confiar. Claro. Que no significa ya dejo todas las chuñas. Sí. ¿Sabes qué? Es un súper buen ejercicio de un desafío sí, claro. De hacerlo, quizás si uno tiene dudas con algo pequeño, pero hacerlo para... si en lo pequeño empezamos a tener confianza, después va a ser más fácil. Mucho más profundo. Y por supuesto que siempre hay muchas áreas en donde uno se imagina cómo le gustaría que fueran las cosas, ¿cierto? Sí, y hay que darse, esa es la oración. Y de hecho hasta uno lo piensa y cierra los ojos. Sí, claro. Un poco la invitación. La oración. Sí. ¿Ves? Todo lo que puedo... Y aquí viene lo que dice, dice sí. Imagina en forma de imágenes. ¿Ves? Sí. Lo que deseas lograr en la vida, un poco lo que estábamos diciendo. Sí. Entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración, como pronunciamiento desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Tal cual. Sí, mantener ese estado. Sí. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos como una realidad, imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso, porque la aceptación del final consigue los medios para este final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como que te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final
se ha definido perfectamente. Y ahí viene la disciplina. La disciplina de haber sentido, de haber visto todo eso. De mantenerse en estado. Exacto, porque, claro, aquí suena bien, ¿no es cierto? Claro, el estado momento, pero después está, y ahí hago relación con lo que decía este psicólogo, la capacidad de sostener quizás esa incertidumbre o lo que sea, que también nos va a venir porque no estamos acostumbradas. Sí, así es. Cuando vamos a incorporar algunas estrategias o formas de porque estas son formas, ¿no es cierto?, de ir haciendo las cosas de maneras diferentes. Esto es Sí. hacer cosas de manera diferente, utilizando habilidades de co-creación, pues, como hijos Sí. de Dios en el fondo. Exactamente. ¿Sí? Es como Se nos olvida. recordando Sí. más lo que somos. Sí, es como, sí, sabes que tú eres hijo mío, tienes estas capacidades, te estamos dando algunas herramientas, quizás no vienen de una religión en particular, pero prueba a ver. Sí, exactamente. Eso es como parte parte del camino. ¿Te fijas? Sí. Hermoso. Hermoso el capítulo, y hablando como definiendo un poco lo que conversábamos al principio también, lo que es la oración, el mantenerse en ese estado, el poder conectarse con eso y no soltarlo, digamos, en Claro, eso. Aunque muchas veces la fisicalidad te diga otra cosa. Sí. Ahí está ese acto de oración. También También el estado de sosteniendo. fe también, Sí, ¿cierto? sí. Porque tengo que creer como dice acá, la imagen. Por eso, haciendo uso de algunas otras cosas, otras estrategias como este cuadro, ¿no es cierto?, Sí, de los sueños. Claro, el cuadro de los sueños obviamente que ayuda, no porque esté ahí el cuadro de los sueños, sino porque la persona sostiene en su imagen, y ese es un recordatorio de que a eso es lo que... Entonces cuando está desanimada la persona puede ver, y a través de eso sentir nuevamente, es un recordatorio. No es que el cuadro en sí lo lleve, sino que es el momento de sostenerse. Y cuando vienen esos momentos, ¿no es cierto?, de incredulidad, esos momentos de estoy perdiendo el tiempo en esto, de esa intranquilidad que decía este psicólogo, ¿verdad? Está también ese recuerdo de la imagen. Sí. Es una forma, es una estrategia. También está el que yo sola puedo hacerlo, ¿no es cierto? Es que todo tiende a lo mismo. O también el que, por ejemplo, yo soy más de escribir. Sí, también está, también puedo escribirla. Por supuesto. Sí, pues el scripting, el tablero de visualización, los audios también. ¿Te acuerdas? Todo en frecuencia. Aquí voy a hacer un nexus con el libro anterior, donde explicaba, me acuerdo, puntual, el deseo, y uno entonces, por ejemplo, lo podemos usar antes de ir a dormirnos. Sí. Entonces, y no solamente leerlo, sino que ocupar la emoción que yo siento de eso, para mantener esta disciplina del día de la oración, de mantener esta emoción, porque de acuerdo a esto, en la medida que yo vaya sintiendo esto a través del tiempo, va a poder ser plausible. Sí, o sea, claro, si no se va a desmoronar, porque es como quité la instrucción, ¿cierto? Es un poquito lo que decía también cuando uno cree o siente, ¿cierto?, que la oración es, ya vamos a orar o voy a conectarme solamente 10 minutos en el día. Claro. La idea es que sea como continuo en el tiempo. Exacto. Sí, esa es la invitación en este caso que hace. Si yo no tengo todavía esta creencia, porque esta es una estrategia de hacerlo y tengo que probarlo, entonces sí necesito esos espacios quizás de volver a recordarlo, de imaginarlo, hasta que ya sea como cualquier cosa que se aprende, que tiene que ir colocándose de a poco. Sí, tal cual. Ahora, si bien es cierto, como dices tú, esta es una estrategia, puede ser también uno puede verlo como una forma de hacer las cosas, pero sí, no hay que olvidar, siento yo, esto también es una opinión bien personal, de que esta es nuestra naturaleza, o sea, yo no estoy adquiriendo nada externo. Claro. Porque en el fondo lo que yo estoy haciendo acá, como humano, es lo que estoy recordando la divinidad,
recordando el ser de luz que soy. O sea, yo no Sí. puedo, quizás siento que no puedo estar diciendo si yo soy hijo de Dios, pero al mismo tiempo estoy queriendo acceder a algo así como de agoteo, como diciendo permiso para ocupar esta herramienta. Y la verdad es que no, porque en el fondo siento que es solamente el recordarnos lo que somos. O sea, si bien es cierto, son programas, son estrategias, sí, pero estoy recordando algo que ya tengo. Yo no tengo que descubrir nada nuevo y tampoco tengo que... Esa es una tomar- habilidad que ya la tenemos, O sea, sí, pues, porque y además que... que no la y- estamos usando. No, es que sí la estamos usando, sí, esa es la locura. Porque la verdad es que lo estamos usando día a día. El tema es que estamos creando por defecto. Y por defecto es que no estoy presente y no estoy consciente. Todo lo que tengo en mi vida en estos momentos es una creación. Es por defecto. ¿Y por qué yo voy a definir por defecto? Defecto es lo que me sale, lo que agarré y lo que tomo de otras personas. Entonces eso está creando. Nosotros somos una máquina de creación. O sea, y vuelvo a lo mismo de la oración. No es que de repente diga, ahora voy a orar. Perdón, estoy todo el día y Claro. hoy día Solamente que en ese rato estás ahora oro. consciente. Sí, o Claro, la no, a diferencia ver, es voy a eso. hacer mi momento de creación. Ahora yo voy a estar creando. Perdón, estoy creando todo el día. La Estoy diferencia por es la del defecto. grado de conciencia. Por defecto, estoy creando por defecto. Entonces de repente dice, ¿por qué tengo patas para arriba mi vida? Porque sí, puedo ser muy espiritual o sentirme muy espiritual, porque todos somos espirituales, pero sin embargo estoy dándole a ese momento de crear, estoy dándole ¿qué? 20 minutos, 30 minutos, cuando en el día, conscientemente, cuando la verdad que estoy 23 horas haciendo creación. Y esa creación es por defecto, o sea, lo que salió, lo que yo escuché, lo que me llegó por internet, lo que me llegó por scrollear, lo que me llegó cuando estaba escuchando en la fila del supermercado, lo que dijo el colectivero, lo que me llega en las redes sociales, todo eso está creando algo. Y eso estoy manifestándolo, porque eso es una ley. O sea, no es cuando yo quiera, es porque como es adentro, es afuera. Lo que tengo en mi mente se manifiesta. Entonces, digo, bueno, ¿y qué tengo en mi mente? De tu alrededor. Ve cómo funciona tu vida. Ve en qué estás escaso. Ve en qué te funciona. Ahí está. Ahora, si a uno le gusta lo que tiene afuera, bien. Mejora, claro. Entonces, Hay puntos, claro. pues, o siempre todo, como dice, es perfectible. Todo es mejorable, todo es ascensión, todo es en ascensión. Todo tengo que ir yo creciendo, mejorando. Si tengo algo bueno no significa que no voy a querer algo mejor, ¿por qué no? Claro. Puedo tener algo mejor, puedo seguir avanzando en algunas cosas, puedo ir explorando otras cosas. Sí, esta vida es como un parque de diversiones. En el fondo nosotros, el hacernos conscientes es darnos cuenta a qué es lo que vinimos, en dónde estamos y disfrutar este paso. O sea, si yo sé que esta herramienta, bueno, ¿qué evita que yo experimente cosas? No es que tenga que hacer lo que todos hacen, experimentar a mi nivel. Si a mí me gusta la naturaleza, me voy a naturaleza, ¿cierto? Si me gusta otro lugar, me voy a otro lugar. Eso va a ir siempre en condición a nuestra alma, nuestro camino, todo. Es como, cada persona es un planeta. Claro, su universo. Su universo Cada diferente. uno tiene su universo. Así que esa es la invitación, ¿cierto? Sí, en esta siento yo. Aquí marcamos los 40. Perfecto. ¿sí? Ya, súper. Estamos ahí con los tiempos para no... No, me parece, bueno, una vez más extraordinario la forma en cómo se presentan este recordatorio de cosas que ya somos. Y para quienes nunca han escuchado esto, es la invitación para aplicarlo, porque son herramientas que están ahí y como dice Pau, bueno, tú ya lo tienes claro. Un poco. A little bit. Claro. Un poquito. Pero porque soy... Pero porque lo ha ido practicando y es conciencia, pues si eso Sí. es, pues si tiene... Yo soy muy obsesiva. Claro, pero me parece bien porque en la medida que vamos siendo conscientes, cada momento de oración no solamente es espacio que en este momento somos conscientes, sino que también todo el otro espacio. Todo Entonces, eso pasa. hay más tiempo para ir haciéndolo. Y la certeza de que como hijos de Dios tenemos estas herramientas, creo que a veces no nos creemos esto de que somos, que tenemos el potencial. Sí, Siempre nos creemos integrarlo. que somos demasiado, que no tenemos el merecimiento, que no tenemos las capacidades, pero no es así. No, la invitación es eso. Exacto. Y además tenemos en nuestro presente para poder hacer los cambios, si es que yo quiero hacer algunos cambios, las mejoras. Crecer. Crecer, exactamente. Exacto. Sí.
Es el espacio que hemos querido ir abriendo, un espacio, ¿cierto?, como de reconocernos, un espacio de compartir esto, siempre con la gratitud también que conlleva de que ir repitiendo esto de forma personal también hace que se acentúe, se grabe, ¿no es cierto?, y se hace más presente también en nosotros. De forma personal para mí siempre es un recordatorio y es una gran oportunidad para seguir afianzando esta información. Gratitud siempre también por el espacio, por la escucha atenta. Si hay algo que queda, maravilloso. Si hay algo que no estamos de acuerdo, como dice Connie Méndez, continúa, avanza. Siempre está el punto de poder regresar a este lugar. ¿Cierto? Como siempre también en los comentarios, si hay algún tema que quieren que podamos abordar, maravilloso también, podemos ir explorándolo desde el punto de vista siempre metafísico, Claro. Desde lo invisible, desde la energía que nos mueve, desde el amor, desde Dios, que al final es toda una sola energía. Exactamente, sí. Bueno, agradecerte, Pau, por la posibilidad, recordarnos, ¿cierto?, de que somos constructores de nuestra vida y se nos van entregando herramientas hermosas para irlas practicando, si es que ya uno lo está haciendo, aumentando, progresando, siempre, como dices tú, desde el amor, de tal manera de que todo lo que uno haga sea para la mejora de uno y de las personas, para el mejor bien. Exactamente. El mayor y alto bien, así es. Exacto. Y eso, agradecida por esta oportunidad y bueno, los esperamos hasta la próxima semana. Siempre se agradece que le coloquen un me gusta, que lo compartan, esto está abierto para todos y libre a disposición, así que eso, gratitud nuevamente. Exactamente, nos despedimos entonces. Nos vemos hasta el próximo capítulo.